de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Como esto llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor. Exhortó a todos a permanecer fieles al Señor. Con todo el fervor de su corazón. Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí, en Antioquía, en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Siempre pienso en la labor que tenemos cada uno de nosotros como cuerpo e iglesia de Cristo. En el libro de Hechos se ve una iglesia apostólica relevante en el reino de Dios. Una iglesia que marcó una expansión sobrenatural. Y saben, en esta iglesia podemos entender cuáles eran esos principios que hicieron que esa iglesia inicial tuviera esa trascendencia. Una iglesia que dejó todo de lado, dejó la necesidad para poner como prioridad el deseo de Dios. Y saben, creo que este es un punto fundamental. Cuando nosotros podemos dejar de lado todos nuestros deseos, podemos dejar de lado todos nuestros sentimientos, podemos dejar de lado todas nuestras necesidades y comenzar a marchar en pos del llamado, comenzar a marchar en pos de la misión. Y si nosotros leemos los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, vamos a ver a una iglesia donde el deseo de su corazón era impartir de la vida, era hablar de Jesucristo, era impartir el mensaje vivo, un evangelio vivo, un evangelio de poder. Entonces, creo que es fundamental esto que sucedió en la iglesia. La iglesia de Antioquía, de la cual estamos hablando en esta noche, representa un manual para la iglesia de este siglo. Es ilógico que la iglesia del siglo I sea la que sirve de referencia a la iglesia del siglo XXI. ¿Y sabe por qué? Porque en la iglesia de este siglo hoy tenemos tecnología. ¿Cuántas cosas se pueden hacer por medio de la tecnología? Pablo para escribir sus epístolas y poder ser enviada y llegar a las regiones donde iban a ser enviadas, tardaba años. La iglesia de hoy cuenta con tecnología. La iglesia de hoy cuenta con estrategia. No sé si será bueno o será malo todo esto que estoy citando. Después cada uno de nosotros sacaremos la conclusión. La iglesia de hoy cuenta con medios, cuenta con recursos.
La iglesia de hoy cuenta con los escritos. Entendamos que en ese entonces no estaba escrito el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Probablemente seguimos mirando hacia adentro y quizás hemos dejado de mirar hacia afuera. Y cuando digo mirar hacia adentro, hablo personalmente. Donde ante la necesidad de la iglesia primera o del primer siglo o de la iglesia naciente, como usted quiera llamarla, era tener la visión afuera, ver cuál era la necesidad. Pero al correr estos años y estos siglos, la necesidad hoy está primero. ¿Y qué es lo que hacemos mayormente? Fíjese que las oraciones, cuando nosotros analizamos las oraciones del Nuevo Pacto, las oraciones que están en el Nuevo Testamento, a las oraciones que nosotros hoy tenemos, ha cambiado 100%. Hoy las oraciones del pueblo de Dios en su gran mayoría, no generalizo, pero en su gran mayoría son pedidos personales, son deseos personales, son sueños personales, pedidos de realización personal. Y nosotros en las Escrituras no encontramos este tipo de oraciones. Las oraciones apostólicas que encontramos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, son oraciones integrales al favor del cuerpo de Cristo. Entonces, fíjese con el correr del tiempo y de los años, cómo ha cambiado todo. Necesitamos volver al origen, necesitamos volver al principio. Y cuando digo que la iglesia del siglo I es el manual, no es para que nosotros copiemos las cosas de la iglesia primera, sino que la iglesia primera sea una plataforma de lo que la iglesia de este tiempo tiene que hacer, ayornada al tiempo que les toca vivir. Y saben, hay algo en mi cabeza que queda siempre dando vuelta. Y se lo voy a leer en el próximo versículo. La iglesia apostólica que Cristo constituyó en el siglo I sirve como plataforma. Esto significa que no es el modelo al que tenemos que llegar, es el punto de partida hacia donde nosotros debemos avanzar. Muchas veces leemos Hechos de los Apóstoles y quedamos asombrados cuando debería ser algo normal. ¿Y por qué nos asombramos? Porque es algo que no sucede todos los días. Entonces nos asombramos, pero verdaderamente como hijos de Dios, portadores de la vida de Dios, donde Dios delegó todo sobre la iglesia, no deberíamos asombrarnos de nada. Que un paralítico se sane debería ser algo común. Que un ciego recobre la vista debería ser algo común. Mire lo que dice Juan capítulo 14, verso 12. Juan capítulo 14, versículo 12 dice, les digo la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Ahora, yo me pongo a analizar el mismo Señor Jesús diciéndole a sus discípulos, y ustedes en representación de la iglesia global harán mayores cosas que esta. Cuando nosotros comenzamos a analizar el ministerio de Jesús, vemos cómo había milagros de sanidad, milagros de multiplicación, había muertos que resucitaban, había muertos que resucitaban de más días todavía. O sea, algo científicamente imposible. Entonces, cuando el Señor Jesús dijo, y ustedes harán mayores cosas que esta, ¿qué imaginamos nosotros? Verdaderamente, ¿qué imaginamos? Que es algo que fueron palabras que fueron soltadas al viento y quedaron ahí. Que solo fue un sentimiento de nuestro Señor Jesucristo en un modelo, en un momento específico, o fue verdaderamente una realidad para la iglesia
que vendría. Y saben, yo me quedo con esto. Es una realidad para la iglesia que vendría. Ahora, siempre me pregunto, Señor, ¿qué ha pasado en estos años donde la iglesia comenzó a ser un poco una iglesia necesitada? Una iglesia que en muchas oportunidades volvió a la esclavitud porque el no saber qué hacer dentro del cuerpo, el no saber qué hacer para el reino, es volver a la esclavitud. Cuando verdaderamente hemos sido libres de la esclavitud, operamos desde la mente de Cristo. Entonces, cuando nosotros entendemos que esta es una realidad, que operamos desde la mente de Cristo, que tenemos al Espíritu Santo que nos guía en todo momento, en todo tiempo, que es el que nos instruye, el que nos enseña, ¿cómo podemos no saber? ¿Saben por qué? Porque con el correr del tiempo hemos perdido la comunión con el Padre. Hemos perdido la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, al no tener esa conectividad con el Espíritu Santo, no sabemos qué hacer, no sabemos quién somos, no sabemos cuál es nuestra identidad. Ahora, aquellos que viven posicionados en Cristo, aquellos que viven su vida desde la vida de Dios, saben lo que tienen que hacer, saben cuál es la función dentro del cuerpo, saben qué es lo que se ha delegado en la cruz del Calvario y saben para dónde marchar. Y verdaderamente no necesitan mucho. No son pastores dependientes, no son personas conflictivas, no son personas que traen problemas. Son personas que verdaderamente son guiadas por el Espíritu Santo. Traen sanidad al cuerpo, son personas que unen, son personas que construyen desde la vida. Nosotros tenemos el compendio pleno de las Escrituras. Ellos solo tenían, como dije antes, el Antiguo Testamento, pero donde están las cartas de gobierno, desarrollo y naturaleza de la iglesia, es en el Nuevo. Y nosotros los tenemos y damos gracias a Dios por esas cartas. Ellos no tenían condiciones tan favorables como las nuestras. Se estaban viviendo en intensas persecuciones sin apoyo institucional. ¿Y saben qué? Déjenme decirle que la iglesia cuando más crece es en el tiempo de la persecución. Los hechos históricos relatan que la iglesia se expandió en gran manera cuando fue perseguida. Sus condiciones económicas, familiares estaban muy limitadas y aún así lograban expandirse. Carecían de formación profesional y referencia histórica de la obra. No tenían ningún recurso tecnológico que facilite la impartición. Yo me pregunto en esta noche, ¿qué hemos perdido en el camino y qué necesitamos recuperar para ser esa iglesia apostólica relevante? Una iglesia es relevante porque es edificada en Cristo. Él dijo que si seríamos influyentes y trascendentes como su iglesia. O sea, el deseo de Dios es que seamos influyentes y trascendentes, no para gloria nuestra, sino para gloria de aquel que murió en la cruz del Calvario. Lo importante no es cómo se encuentra el estado actual de la iglesia, sino cómo Dios la ve siempre con su inmenso amor. Él la está reformando para que ésta ocupe su lugar en el propósito eterno. La iglesia postrera, no puede tener ni hacer menos que la iglesia primera. La iglesia contemporánea debe ser más efectiva, demostrativa y poderosa que la iglesia inicial. El libro de Hechos de los Apóstoles no es el punto de llegada, sino
el punto de partida para la iglesia de hoy, creyendo que el que dio un buen comienzo también nos dará un gran final, porque estoy persuadido de que aquel que empezó la buena obra la perfeccionará. La iglesia de Antioquía, en la cual hablaba, donde Pablo hizo su centro de operación ministerial, fue el lugar donde experimentó una metamorfosis partiendo de su encuentro con Cristo. Antioquía muestra grandes particularidades, rompimiento de estructuras religiosas y tradiciones culturales, destrucción de formas y patrones litúrgicos. Es una iglesia que tiene un valor de equipo, maestros, profetas, apóstoles, etc. Es el funcionamiento de la iglesia como organismo vivo. De forma natural, la gracia fluye y las funciones operan. La iglesia de Antioquía tiene un nacimiento libre de estructuras. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, dice el versículo 20. Rompieron con las estructuras. Y muchos se añadieron. Muchas veces estamos encarcelados en estructuras que nos cuestan romper, pero son necesarias para ser esa iglesia relevante, esa iglesia expansiva que solamente no tiene el deseo de crecer numéricamente, sino que la vida de Cristo sea impartido en las vidas. No voy a demorar mucho más. La iglesia de Antioquía fue fundada por hermanos, unos varones de Chipre y de Cirene. No un gran apóstol, no un famoso evangelista, no era un eminente ungido profeta, sino hijos de Dios, poseedores de la vida, conocedores de la verdadera gracia. Y saben, creo que este es un punto fundamental. Estos hombres que establecieron la iglesia, hermanos, simple como usted y yo, que entendieron la gracia, que vivieron en la gracia y se desarrollaron por medio de la gracia, entendiendo cuál era la libertad que habían obtenido por medio de la cruz del Calvario y entendiendo cuáles eran los depósitos que habían sido depositados en las vidas. Y entendieron cómo se tenían que mover como cuerpo de Cristo. No esperaron a nadie. No esperaron a un apóstol, no esperaron a un profeta, no esperaron a un evangelista para hacer una gran campaña. Queremos impactar este barrio. Vamos a llamar al evangelista tal y hagamos una gran campaña. No estoy hablando en contra de las campañas. Escúcheme bien. Simplemente moverse en la gracia, vivir en la gracia y entender lo que la gracia demanda para ser efectivos. Pregunta para cada uno de nosotros y que quede ahí. ¿Cuántos en este tiempo has ganado por medio de tu vida para Cristo? ¿A cuántos has ganado para Cristo? ¿Saben? Cuando nosotros salimos de la iglesia como cuerpo que mira hacia adentro y abandona esa visión y comienza a ver hacia afuera, la iglesia comienza a ser la iglesia influyente. La iglesia comienza a ser la iglesia apostólica relevante. Y es ahí donde genera el cambio. Pero muchas veces nos hemos quizás llenado de la información del Evangelio y no hemos podido vivir la gracia del Evangelio.
Entonces, esa información trató de que seamos mejores personas, de que haya una mejor versión de cada uno de nosotros, pero este evangelio no se trata de que haya una mejor versión de cada uno de nosotros, sino que cada uno de nosotros pueda ser Cristo, que es la mejor versión y la única versión en la cual usted y yo debemos llegar. Esa es la medida. Ahora, si miramos un poquitito cómo operaba esta iglesia, y podríamos por medio de la gracia comenzar a funcionar en esta medida, todo cambiaría radicalmente. Comenta Hechos de los Apóstoles que cientos y miles se añadían cada día. No había una estrategia específica. No había una campaña evangelística. No se reunían en las plazas, estaban en las casas, compartiendo las enseñanzas apostólicas, orando, cantando cánticos espirituales. No cantaban cualquier cosa, otro tema, para otra vez. Cantaban cánticos espirituales. La iglesia era una iglesia respetada por la sociedad. La sociedad tenía temor de esa iglesia, y temor no de miedo, temor de respeto. Porque donde alguien pasaba por donde estaba la iglesia, todo se cambiaba, todo era transformado. Pregunto en esta noche para terminar, ¿qué es lo que cambió desde aquel tiempo hasta ahora si el Señor Jesús nos prometió hacer mayores cosas? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Hemos cerrado las puertas de las casas para que tu casa sea quizás un centro donde muchos puedan oír al Señor? ¿Hemos cerrado las puertas de las casas para que muchos puedan recurrir en un momento de desesperación y acudir a un consejo? ¿Y no hemos simplemente acomodado a días de reuniones que están perfectos, y yo amo los días de reunión y no me pierdo ningunos? Es parte porque es donde nos entrenamos, es donde nos perfeccionamos, es donde crecemos como cuerpo. Una cosa no reemplaza a la otra, pero nos hemos olvidado que cuando salimos de esta puerta que está allí, comienza la misión para cada uno de nosotros. Parece que muchas veces venimos en búsqueda de algo, pero cuando salimos no tenemos nada para dar. Y quiero decirle en esta noche que si usted tiene a Cristo, usted vive en Cristo, tiene todo para darlo. Y que no es el tiempo para quedarse callado, no es el tiempo para quedarse quieto. Es el tiempo para comenzar a compartir todo lo que usted tiene de Cristo, que es mucho y que es el todo al que alguien que no lo tiene lo necesita. Yo quiero que se ponga de pie en esta noche. Amados hermanos, anunciemos a Cristo en todo nuestro entorno. Tomemos este compromiso como verdaderos hijos e hijas de Dios y avancemos con el plan eterno. Las naciones conocerán que Jesucristo es el Señor. Filipenses capítulo 2, verso 11 dice, y todos declararán que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios, el Padre. ¿Saben? Creo que el Señor en esta noche nos está pidiendo que dejemos de mirar hacia adentro. Él sabe cuál es nuestra necesidad. ¿Usted sabe esto? Él sabe cuál es nuestra necesidad. Dice que aún antes que nosotros abramos nuestra boca, Él ya sabe. Ahora, ¿qué modelo de Dios tenemos? ¿Un Dios al cual nosotros recurrimos para servirnos de Él?
Un Dios al cual recurrimos a Él en medio de la necesidad. Un Dios al cual recurrimos a Él para que Él nos otorgue cosas. ¿Ese es el modelo de Dios que tenemos? ¿A qué medida lo hemos llevado a Dios? Un Dios que tiene que satisfacer todos nuestros deseos. Un Dios que tiene que satisfacer todas nuestras necesidades de realizarnos por medio de Dios. Dios, necesito realizarme. Dios, necesito esto. Y hemos creado un Dios que no es. Y muchas veces hemos compartido este Dios que no es. Porque lo único que quisimos de Dios era que Él nos dé cosas para que nosotros estemos bien. Ahora, cuando nosotros analizamos las cartas apostólicas, vemos a hombres y mujeres muriendo a sí mismos, entregando sus vidas, con tal que el propósito de Dios se lleve a cabo. Escuche bien esto, con tal que el propósito de Dios se lleve a cabo. El único deseo de Dios para usted y para mí es que nosotros, como hijos adoptados, como nueva creación, podamos reflejar la imagen del Hijo. Es el único deseo de Dios. Que cuando te vean a vos y cuando me vean a mí puedan ver al Hijo. No tiene otro deseo el Señor. Todo fue hecho por el Hijo y para el Hijo. Y nosotros fuimos introducidos ahí, pero no para pedir cosas. Las cosas para la vida están aseguradas. No se preocupe. Mire, el apóstol Pablo, y siempre lo digo, supo entender. Un hombre que verdaderamente lo tenía todo. Finanzas, posición, ciudadanía, doble ciudadanía. Era uno de los hombres más relevantes en el conocimiento de las Escrituras. ¿Qué lo llevó al apóstol Pablo a renunciar a todo? A decir, sé vivir con poco, pero también con mucho. Renunció a la familia, renunció a su posición, porque cuando estuvo encarcelado no apeló a su ciudadanía romana. ¿Qué fue lo que lo llevó a hacer eso? Si Pablo, teniéndolo todo, era necesario que estés preso, que curses por situaciones desagradables, por sentencia de muerte, por golpizas, hombres difamándote. ¿Saben? Cuando hay una verdadera transformación en la vida de los hijos, lo que necesitamos, lo que deseamos es irrelevante con tal de que el propósito eterno de Dios se lleve a cabo. Todo lo demás pasa a ser irrelevante con tal que esta verdad sea transmitida, que esta verdad sea impartida. ¿Y sabe? De esta manera no hay forma que la iglesia no sea relevante. Con esta realidad no hay otra que la iglesia sea una iglesia donde en la sociedad sea respetada. Dice la Escritura, ponedme a mí en primer lugar y todo lo demás será añadido. ¿Por qué nos preocupamos por las cosas que queremos y que no nos hacen falta? Yo le puedo asegurar que el 99% de las cosas que queremos no nos hacen falta. No nos hacen falta. Nos enojamos, peleamos, nos angustiamos, nos endeudamos, nos separamos. No nos hacen falta. El Señor diciendo, no los entiendo. Verdaderamente no los entiendo. Tienen todo. Les he dado poder, gobierno, autoridad para que hagan mayores cosas que esta. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que no entienden? ¿Saben cuántas veces le dije? Quiero entender, necesito entender. Hay un diseño. Amados,
Hay un diseño. Tenemos que pedirle al Señor poder entender ese diseño, porque ese diseño cambia las vidas. Cambia las vidas. Comenzamos a vivir con gozo, comenzamos a vivir en paz, aún en tiempos de encarcelamiento, aún en tiempos de pérdida, aún en tiempos donde quizás las finanzas no sean la mejor plataforma para el presente. Pero descansamos en el Señor sabiendo que aquel que comenzó la obra será fiel en culminarla. Sabiendo que si nosotros comenzamos a funcionar como Dios quiere que funcionemos, todo lo que necesitemos para la vida está asegurado. Comienzan a cambiar las familias. Comienzan a cambiar la crianza de los hijos. Y vamos a ver generaciones amar lo que Dios ama. ¿Cuántos quieren que sus próximas generaciones puedan tener un corazón como el del Señor? Que puedan vivir esta realidad, que puedan ver más allá, que puedan ir más profundo y que a corta edad ya lo veamos enamorados del Señor y que lo único que les interese es llevar a cabo la misión que Dios le encomendó. Y sabe, la responsabilidad está en los padres. La responsabilidad está en la casa. Ahora, cuando en una casa hay desorden, no podemos pretender mucho. Cuando en una casa hay división, no podemos pretender mucho. Vamos a querer, le vamos a exigir. Pero probablemente no suceda nada. Entonces, este es el tiempo donde tenemos que entender quiénes somos. Tenemos que entender cuánto valió esa obra de cruz y no basurearla, no pisotearla. Y entender que estamos para servir al Señor y no el Señor servirnos a nosotros. ¿Me acompaña a orar en esta noche? Cierre sus ojos.